106.5. 9:15. José Lalú, anunciar que están con nosotros Lilia Pagán, la presidenta de Asisa Research, y Mildred Pimentel, que es la directora de procesos. Vamos a hablar de... Cuando yo sea candidato a algo, Julio va a ser mi asesor. Julio, Chamoni Tejada quiere hablar en el programa. ¿Y quién es Chamoni Tejada? Chamoni Tejada es el tuitero que le ofreció golpe y de todo al director de Senasa ayer por Twitter. Sí, pero vamos a llamar. Vamos a hablar con él. Pero vamos ahora con José Lalú. Desde San Francisco, bueno, Chamoni, miren, señores. ¿cierto? Yo no, realmente, uno de los grandes problemas que tiene la condición humana es que cuando los cambios evidentemente no benefician a uno, uno se resiste a ellos. Entonces la resistencia al cambio es una de las razones por las cuales muchos pueblos, el caso de Haití por ejemplo, no dan el salto, no se atreven a moverse por la incertidumbre o porque están en una zona de confort. Esa es una de las grandes tareas que todavía tenemos pendiente estudiar, porque en una sociedad que se mueve tan rápido como esta, uno tiene que saber abordar ese nivel de resistencia al cambio. Y yo digo esto por el tema del día de hoy del periodismo. Para mí una de los oficios, de las actividades, de las profesiones más democráticas y nobles y lindas que hay, porque todo el mundo la puede ejercer. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Todo el mundo puede comunicar, pero no es verdad que todo el mundo es periodista. Vamos a ver. Lo que pasa es que una cosa es comunicar y otra cosa es ejercer periodismo. Está bien, sí, bueno, la diferencia va a ser con la enfoque, con la dedicación, con la entrega, con el sostenimiento con que tú te dediques a algo, a lo que sea, no importa. De hecho, yo quiero salvar vidas, soy médica. Pero escúchame, sí, es verdad. Por ejemplo, yo te voy a decir, el que ganó el premio Nobel por las células madre en Japón, Shinya Yamanaki, no es médico. Él no es médico. ¿Por qué él ganó el premio? ¿Por qué él descubrió las células madre, la madre adulta? ¿Por qué? Pero tampoco se hacía pasar por médico, ni vendía que era médico. Él era un investigador. No, él era un jugador de rugby. Y iba tanto al área de enfermería, tanto por todas las lesiones que recibía Shinya Yamanaki, que decidió aprender medicina. Tipo genial. ¿Y qué está haciendo ahora? Revolucionando lo que no pudieron hacer los médicos. Pero yo te voy a poner otro caso. Julian Assange es periodista. No. Julian Assange, ¿sabe lo que es? Matemático, informático. Y Julian Assange no publicó más información en 3 años que toda la historia del periodismo junto en toda la historia. Bueno, porque él simplemente agarró las herramientas y las cambió. Y cambió la historia del periodismo para siempre. Entonces, por eso es que yo digo que debemos abordar el tema de la resistencia al cambio. Voy a explicar brevemente por qué, porque quiero abordar otro tema. Yo empecé a hablar de esto hace más de 10 años. Yo tengo una conferencia que se llama Periodismo 2.0, donde promuevo las nuevas herramientas del periodismo. Los 2 primeros periódicos de los cuales la humanidad tiene registro no son de periodistas. No tienen nada que ver con eso. Había uno del Imperio Romano que era oficial, que se llamaba el Acta Diurna, que era del Imperio Romano, que lo ponía en los foros para explicarle a la gente las informaciones de las políticas públicas de Roma. Se llamaba el Acta Diurna. Y luego hubo otro que evolucionó a partir del Acta Diurna, ya en la Baja Edad Media, que se llamaba la Gaceta, que todavía existe en Italia. ¿Y qué significa Gaceta? No tiene nada que ver con periodismo. Gaceta era una moneda. Entonces, ¿por qué se llama la Gaceta? Porque se empezó a vender. Pero díganme el listín diario. ¿Cuál es el origen del listín diario? ¿Ustedes creen que el listín diario empezó como un periódico? No, el listín diario era un informe portuario. Y derivó en un periódico. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿De dónde vienen los procesos para saber proyectarlos? ¿Y por qué yo digo que el periodismo se agotó históricamente? Coño, es uno de los paradigmas más exitosos de la humanidad.
¿Cuándo empieza el periodismo? Con la imprenta de Gutenberg, 1450. Diablo, y desde el 1450 sigue influyendo hoy en día. Uno de los paradigmas más exitosos. Pero ya la internet lo agotó. Porque periodismo viene de periódico. Y periódico significa algo que ocurre cada cierto tiempo. Y ya la información es continua. Es un flujo continuo. Entonces tú me estás hablando de una evolución en el nombre. No, en la práctica. Quizás en la manera de tú ejercerlo. Bueno, voy ahora. En la manera de tú ejercerlo. ¿De dónde viene? La diferencia nuestra es en que las personas se atribuyan funciones, títulos ¿de dónde que viene, no le corresponden? ¿De dónde viene el concepto de prensa? De la impresión. De la imprenta. ¿Y de cuándo es la imprenta? De 1454. Cuando Gutenberg crea la imprenta, todavía América no existía, señores. Todavía América no existía. Colón descubre América gracias a Gutenberg y a la circulación de la información 50 años después de la imprenta. Y nosotros estamos aferrados a un paradigma impreso, cuando eso tiene más de 500 años. No, lo que tenemos que darle gracias a Dios y a la vida, porque nos ha permitido vivir el paradigma del periodismo digital. Porque el periodismo digital es lo que nos mantiene conectados, es lo que nos mantiene empoderados. Es que si ahora mismo ocurre un accidente donde hay 10 personas que están en riesgo porque un camión está cogiendo fuego y ellos están atrapados adentro, el que está al lado tiene una cámara y tiene un celular y puede hacer un reporte y salvar esas vidas. Antes había que esperar que llegara el periodista con un daguerrotipo, que era es el principio de las cámaras. Pero además hay dos casos paradigmáticos. El de Pulitzer, de Joe Pulitzer, y el de William Hearst, que son los dos paradigmas del periodismo occidental moderno. No eran periodistas, eran empresarios. El caso de Pulitzer era político. Fue miembro de la Cámara de Representantes. Y en el caso de William Hearst, tenía 200 periódicos. Era empresario. Bueno, ninguno de los dos era periodista. Al presente, la Sociedad Interamericana de Prensa no es una sociedad de periodistas, es de empresarios del sector periodístico. El principal premio mundial al periodismo no es el de Pulitzer, el creador del periodismo amarillo. Joe Pulitzer, el de Nueva York, que lo entrega a la Universidad de Columbia el premio. Entonces nosotros tenemos que ver esto de la revolución de los medios de comunicación como una oportunidad. Y por eso yo le digo a Adriano de la Cruz, que fue mi profesor, que me enseñó a redactar, a escribir notas de prensa, periodismo como técnica, la entrevista como género, a utilizar, a manejar el lila, pirámide invertida de McLuhan. Adriano, yo le digo, profesor, entierre el colegio de periodistas y haga nacer el colegio de comunicadores. Porque el concepto de comunicación nos incluye a todos, a los blogueros. Remolacha.net genera más tráfico que la mayoría de los periódicos de este país. Y te genera contenido propio. Bueno, pero eso porque es un redireccionador. Porque es un redireccionador de información. Tiene otra función, pero hace que la información de los periódicos circule más. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo integramos a todo el que se dedica permanentemente a esto. No es posible que el fotoreportero no sea considerado como periodista. No es posible que el bloguero no sea considerado un periodista. No es posible que un diseñador gráfico o un gestionador de web no sea considerado un periodista si viven generando información y comunicándola. Entonces, es una propuesta que yo le hago. Si lo quieren aceptar, bien. Si no, seguimos para adelante. Lo que van a hacer es que van a ser barridos por la realidad. Van a ser barridos. Yo recuerdo que el New York Times compró el Boston Globe por $1,000 y pico de millones de dólares. Y se lo vendió al dueño de los Medias Rojas del Boston como en $80 millones de dólares hace un año. La revista Newsweek, una de las más importantes, la compró el dueño de Harman Kardon por $1 simbólico. Jeff Bezos, el de Amazon, compró el Washington Post por 2 o 3 millones de dólares, por una nostalgia, para aprovechar su tráfico de influencia del periódico, su lobby mediático, porque en términos físicos no tienen ninguna incidencia allá.
Y todos los periódicos importantes se están moviendo a plataformas digitales que rompen con el concepto de periodismo y comunican constantemente. Por otro lado, quiero decir brevemente lo que pasó en Puerto Rico con el reggaetonero Farruko. A Farruko lo agarran en Puerto Rico entrando y le preguntan que si él lleva dinero, si tiene mercancía o dinero que declarar, el formulario que todos llenamos. Y él dice que no. Le revisan la maleta, le revisan los zapatos y le encuentran $50,000. 250,000 o 50,000. Déjame buscarlo porque yo lo puse aquí. $50,000 fue que le encontraron. ¿Qué resulta? Bueno, está procesado con un cargo federal y está bueno, ayer le pusieron fianza, le pusieron una fianza de $100,000. El manager de él tuvo que poner la casa en garantía y el tipo tiene libertad condicional, prisión domiciliaria, es la medida de coerción que le dieron. Ya va a tener que pagar el doble por default de lo que intentó meter a Puerto Rico y tiene un caso federal que va a enfrentar a la justicia norteamericana, que no juega. ¿Y quién es Farruko? Un reggaetonero puertorriqueño. ¿Y de dónde él iba? ¿A dónde él estaba antes de llegar a Puerto Rico? En República Dominicana. ¿Y por qué ese proceso de él ganarse ese dinero, que lo más probable se lo ganó con su talento cantando, no se hizo formalmente a través de un banco, con una transacción, como hacemos todos cuando vamos a hacer alguna gestión económica? ¿Y por qué lo llevaba en los zapatos escondido el dinero? ¿Saben por qué? Porque esas son actividades que se dan en un plano de la informalidad y la clandestinidad, aunque son públicas. Todo el mundo sabe que él tocó aquí en Semana Santa. Por no pagarlo. Una fiesta privada ha ido pública eso, y se llevó los cuartos en un saco. Por no pagarlo. Entonces, ustedes ven, ahora, ¿qué país le permitió a Farruko hacer eso? Que Estados Unidos, por lo que Estados Unidos lo está persiguiendo hoy. República Dominicana. Nosotros vamos ahorita a una reunión con el director de Impuesto Interno que va a hablar de la evasión fiscal. Eso es evasión fiscal. Eso es evasión fiscal. Entonces, el país donde su país lo está procesando por haber venido a República Dominicana y llevarse un saco de cuartos sin declarar. Y nosotros no lo vamos a investigar eso. Nosotros no vamos a averiguar de dónde él sacó ese dinero para llevárselo. Entonces, ahí tenemos que revisarnos como sociedad, porque si no bajamos esos niveles de informalidad, nosotros estamos presos. Cualquier choque externo se lleva todos estos 15 años de crecimiento económico. Y termino con lo siguiente. Miren, ayer les hablé de cómo Netflix estaba influyendo en las elecciones de México y Brasil. Dice Dilma Rousseff que Netflix está haciendo política y proselitismo en Brasil. Dice Dilma Rousseff en los periódicos hoy. Bueno, resulta que Netflix está ayudando a López Obrador a ganar en México. Porque en la serie de El Chapo, Netflix lo presenta como un hombre honesto que resistió todas las ofertas de dinero del narcotráfico. Incluso el narcotráfico, el cartel de Sinaloa del Chapo, hizo que López Obrador perdiera porque lo convirtió en un monstruo, diciendo que él iba a convertir a México en otra Venezuela por el tema de Chávez. Y dándole dinero a Felipe Calderón, que la serie lo presenta al presidente Calderón, negociando con el cartel de Sinaloa y con el Chapo. Entonces Netflix está ayudando a López Obrador, pero quizá Netflix haya sido el factor determinante para que Lula no se presente en las elecciones de octubre. ¿Y quién es el dueño de Netflix? ¿Y qué intereses tiene? Bueno, díselo a la gente. Él es de López Obrador, el dueño de Netflix. Él es del partido de Morena. Yo no sé de quién es, bueno. yo te estoy preguntando Bueno, para que ahora, tú digas a la gente. ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Por qué los brasileños no salen a la calle a defender a Lula con uñas y dientes? Porque el problema es que Lula se alejó de su ideología, se desclasó, perdió su esencia. Lula era el redentor de Brasil, el redentor de Brasil.
Y de repente le dio la espalda a todo eso y empezó a asociarse con los responsables de la pobreza de Brasil. Independientemente de los grandes aportes que hizo en el plano social, la gente no lo sigue viendo como un héroe. Porque las acusaciones que le están haciendo es por corrupción. A la gente y los procesos que no tienen valor ideológico no mueven a la gente. Oye, a la gente no son las ayudas sociales que oye, a la gente se le construye. No, a la gente se le construye una percepción también. Por mucho. Y además los medios. Ayer, por cada 10 personas que estaban protestando para que no lo metan preso, habían 100 protestando para que lo metan preso. Pero hay que ver quién movilizó. Hay que ver quién movilizó. ¿Quién moviliza? Bueno. No, lo que pasa es que tú y yo sabemos. Lo que pasa es que tú y yo sabemos. A Barrabás lo crucifican a Cristo. ¿Qué pasa? Y crucifican a Cristo y sueltan a Barrabás. Atención a Leonel y a Danilo. Eso ha ocurrido demasiado veces. Las ayudas sociales no mueven a la gente. La gente desde que ve que tú no le vas a dar, mira el que le va a dar. Lo que mueve a la gente es la ideología, es el compromiso, son los símbolos, es el discurso, es la coherencia. Y por eso es que yo digo que nosotros no podemos mecanizar tanto la política en nuestro partido. No, si a Lula lo hubiesen estado persiguiendo por cuestiones políticas, Brasil estuviera quemándose hoy. Vamos a ver cómo reacciona Brasil, porque él no sacó 30 millones de gente de la pobreza. Vamos a ver si esos 30 que él sacó de la pobreza van a ir a defenderlo a las calles. No, dice Joan Manuel Serrat, al olor de la flor se le olvida la flor. Cambio fuera.